por parte no solo de actores políticos, organizaciones sociales, sino justamente de los médicos, quienes formaron parte de esta primera etapa, esta fase cero. Usted como médico y rector, ¿cómo ve este plan de vacunación en su fase cero que según el gobierno está ya por terminar? Bienvenido, le saluda Patricio Peralta. Me parece que tiene que activar, por favor, el micrófono. No lo estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, así es. Bienvenido. Buenas tardes. Decía un saludo cordial para todo el personal de Pichincha Comunicaciones y para la extensa audiencia que siempre está con ustedes. Bien, primero déjenme referirme al objetivo para el cual me habían invitado inicialmente y luego respondo a su atenta inquietud. Por supuesto. Se refería a unas mentiras que desde el sector del señor Lazo sacan, acusando a Rafael Correa de ser el responsable de que no exista la vacuna pentavalente para los niños en el Ecuador. Uh-huh. Solo voy a resumir y ser absolutamente exacto para tener la oportunidad de conversar sobre los otros aspectos. Claro. Nunca en el Ecuador se ha producido la vacuna pentavalente. Esta vacuna viene a nuestro país y a otros gracias a un convenio que tenemos con la Organización Panamericana de la Salud. De tal manera que la mentira establecida y echada a andar en las redes sociales en el sentido de que por haberse modificado el Instituto de Higiene Izquieta Pérez en la época de Rafael Correa, la vacuna no existe, es una mentira evidentemente enorme, ya que el instituto nunca produjo esa vacuna. ¿Por qué no existió y recién se está empezando a entregar a los diferentes lugares, especialmente a los dispensarios? Es porque el señor Moreno, simple y llanamente con el señor Ceballos, el ministro de Salud, no tuvieron el dinero, no hicieron las gestiones administrativas correspondientes para que la vacuna pueda estar a disposición de nuestros niños. Uh-huh. De manera que la ofensa a los niños ecuatorianos viene desde el gobierno actual. Tratemos entonces del asunto que usted me ha señalado. Antes de eso, que ya que empezamos con este tema, preguntarle, justamente se ha hablado de que la eliminación de este instituto provocó, digamos, esta escasez de las vacunas. ¿Qué vacunas producía el instituto? Me dice que no producía la pentavalente. ¿Qué otras vacunas sí producía? Sí, efectivamente producía unas 2 o 3 vacunas, entre esas el suero antiofídico y alguna otra que este momento no recuerdo. Pero la vacuna pentavalente, que requiere una tecnología un poco más avanzada, nunca se produjo ahí. Pero la mentira de los señores que forman parte de la campaña del señor Lazo también apuntaba a otro aspecto, a que los medicamentos que producía el Instituto de Higiene también habían escaseado en el Ecuador y que por esa razón en este momento que nuestros pacientes de COVID necesitan urgentemente algunos de ellos, especialmente un anestésico general que permite hacer las intubaciones endotraqueales. Uh-huh. También no había, porque el señor Rafael Correa se había comedido en impedir que esto ocurra, no solo en el momento de él, sino para el futuro. Esta es otra gran ignominia, porque el Instituto de Higiene jamás ha fabricado ningún medicamento y tenemos que ser absolutamente claros y aprender a decirle al pueblo y al país las cosas claras, absolutamente claras. La propia industria farmacéutica, ya sea la extranjera que está asentada en el Ecuador y la nuestra, lo que hacen es desde hace mucho tiempo atrás, y ojalá esto se rompa, es envasar productos trayendo la materia prima desde las respectivas subsidiarias. De tal manera que
creo yo, es oportuno que en cualquier momento y toda vez que se hable con seriedad, no se achaquen responsabilidades al gobierno anterior que no las ha tenido. Claro, en este sentido, por ejemplo, hay incluso artículos periodísticos en el que dicen que, por ejemplo, todos estos estudios clínicos, esta investigación científica que se realizaba en este instituto, pues habían sido positivos justamente para que ya se elabore la vacuna pentavalente. Si bien no se lo hacía, según estos artículos dicen que ya estaban los estudios bastante avanzados justamente para que se dé, pero aún así decidieron cerrarlo en el gobierno anterior. ¿Estaba avanzado en ese sentido los Mire, estudios? ¿Se podía llegar en algún punto a elaborar esta vacuna? le aclaro, con el decreto 1220 del presidente Correa, lo que se hizo es modificar y racionalizar el funcionamiento del instituto. Nada, absolutamente nada se perdió. Se dividió en dos segmentos, el uno que es el INSPI, el Instituto de Investigaciones en Salud Pública, que está funcionando y que no dejó Ujú. de funcionar en ningún momento. Y el otro que es ARSA, que es el encargado de modular el ingreso y vigilar la conducta del mercado ecuatoriano en cuanto se refiere a medicamentos. Ujú. Vea usted que esto fue favorable. No quiero decir, y no lo voy a decir tampoco, que en este momento la concesión de registros sanitarios en el Ecuador sea de lo mejor, pero indudablemente ha mejorado. Anteriormente, el registro sanitario demoraba aproximadamente un año o más, pero esto quizá no sea lo más importante. Lo trascendente y fundamental es que se entregaban registros sanitarios a diestra y siniestra, de tal manera que se invadió el mercado farmacéutico ecuatoriano y en muchos y en muchísimos casos con formas farmacéuticas que no tienen ninguna validez académica y que solo y exclusivamente responden a los afanes mercantiles del respectivo productor de esas sustancias. En ese sentido, es decir, el INSPI pudo haber continuado, digamos, estas investigaciones que se estaban realizando, pero no ha sido así. Yo creo que nosotros deberíamos hablar de las evidencias y la evidencia es que el instituto y el país no están preparados en este momento para producir vacunas de alguna complejidad. Y peor todavía, mire, yo había escuchado en algún momento algún sector que estaban trabajando e iban a producir la vacuna anti-COVID y especialmente la vacuna anti-COVID que produce la Pfizer o Moderna, que requieren una tecnología realmente muy avanzada. Y la otra que utiliza el virus modificado, tampoco lo podemos hacer, desgraciadamente. Ojalá en algún momento el Ecuador se sacuda de este atraso que tiene y podamos efectivamente, con buenos institutos de investigación científica, con excelentes investigadores, empezar e iniciar este trabajo que es necesario para el país y para Latinoamérica. Claro, ahora se habla y muchos hablan de que es indispensable de que se retome, de que este instituto vuelva a funcionar. Justamente con la pandemia, pues la aparición de nuevos virus puede ser necesario la investigación. ¿Es necesario que se retome este instituto o con el INSPI que tenemos ahora sería más bien reforzarlo y pues justamente impulsar la investigación ya en este instituto, en el INSPI me refiero? Mire, en materia de ciencia y de investigación científica, retroceder al pasado, yo creo que constituye un auténtico sacrilegio. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Si eventualmente las dos instituciones que hoy funcionan en Guayaquil, a raíz de la desaparición del Instituto de Higiene Izquieta Pérez, deben ser provistas de los materiales necesarios para que sobre esa base continuemos adelante.
No es necesario metafóricamente volver a una agrupación con un título tal. Si ya tenemos dos, hay que trabajar en ellas y hay que seguir dándole un extraordinario impulso para que el INSPI, por ejemplo, tenga un futuro realmente alentador en cuanto se refiere a investigación científica. Claro, y ahora sí, retornando al primer tema, la primera pregunta que le hice justamente, eh, no se ha aplicado desde el gobierno un correcto manejo al plan de vacunación por todos estos cuestionamientos que hemos tenido a lo largo desde que inició, desde la llegada de las primeras dosis, escasas primeras dosis, el 20 de enero. ¿Cuál es su reflexión al respecto en estos primeros meses de vacunación? Creo que deberíamos empezar por hacer un señalamiento que me parece estrictamente necesario. En ningún momento yo quiero ofender al gobierno, pero creo que el país está absolutamente claro que adolece de una enfermedad, parece que congénita. Se llama la mitomanía. Y el manejo de la pandemia desde que se inició hasta este momento ha sido manejado no solamente con un tremendo descuido, sino con una mentira permanente. Una mentira permanente. Recuerde usted que el mismo presidente de la República en una conferencia nacional estableció que no se estaban dando las cifras correctas del número de pacientes, de sujetos que han sido diagnosticados, que han ingresado a los hospitales y que han muerto. Eh, el ejercicio de enfoque contra la pandemia ha sido realmente deplorable. Y estamos en este momento en el asunto de las vacunas. A ver, primero establezcamos lo siguiente. Ujú. De acuerdo con la OMS y todas las escuelas de salud pública del mundo, para que en la pandemia podamos estar seguros los integrantes de una sociedad y de un país, es necesario que se establezca inmunidad en el 70% de las personas. 70% en el Ecuador quiere decir, creo que unos 12 millones más o menos, ¿no? Es Ujú. decir, nosotros necesitaríamos el doble de los 12 millones, es decir, 24 millones, creo que 25 millones de dosis. ¿No es cierto? Así es. Ok. Entonces, mire, para llegar a esa meta, empezar con 4,000, con 5,000 que ya vienen, que le recibimos con el escudo nacional, con la bandera, con el cóndor, etcétera, y hacer una propaganda simple y llanamente politiquera, creo que no corresponde a gentes con madurez cívica para atender la salud de los ecuatorianos. No que nosotros sepamos, y esto se está reclamando permanentemente. No conocemos por parte del Ministerio de Salud cuál es la planificación que tiene. ¿Cuántos millones de dosis han comprado? ¿En qué tiempo van a llegar esas dosis? Sabemos de este momento que han comprado solamente a Pfizer. Claro, Tal vez justo la hoy emergencia sea adecuado, tal vez Ujú. esto por la emergencia sea adecuado, pero es necesario que el país conozca que evidentemente esta vacuna es la más difícil de manejar porque requiere una conservación en menos 70 grados centígrados. Y entonces habría que saber que si solamente el hielito seco puesto en las cajitas garantiza la conservación de las vacunas. Esto en primer lugar. Hay vacunas como por ejemplo la vacuna de Rusia, la Sputnik V, Ujú. del Instituto Gamaleyev, que en términos de conservación es sumamente simple y en términos financieros vale aproximadamente la mitad de lo que cuesta la vacuna de Pfizer. Tenemos 3 vacunas chinas que cuestan también muy poco, cuyo mantenimiento y conservación no requieren de tantas exigencias. Entonces, debería conocerse a través del ministro de Salud
¿Cuál es la planificación que tienen? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuánto han invertido? ¿Cuáles son las vacunas que han comprado? Si van o no a vacunar al 70% de la población, como es fundamental y necesario para que todos vivamos ya a partir del 70% de inmunizados, tranquilos, y que la economía que tanto se reclama en las pantallas durante todos los días, las mañanas, los días festivos, etcétera, empiece a recuperarse, se recupere y vaya por un camino realmente abierto. Claro, justamente para agregar a su respuesta, esta mañana el ministro de Salud reapareció nuevamente luego de haber estado ausente por mucho tiempo, justamente por todas estas críticas que se venían dando, y anunció que son 20 millones las que se tiene. Se preguntó justamente en esta rueda de prensa la transparencia, sobre todo en cuanto a los montos que se han desembolsado, y pues no dio mayores detalles. Esta información tampoco se puede acceder de manera fácil para conocer justamente lo que usted nos comenta, que es cuánto se ha entregado, cuál es la seguridad que tenemos, porque dijo que este retraso de las vacunas fue culpa de Pfizer por un cierre de su laboratorio en Bélgica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar de que estas vacunas, este cronograma o este calendario que presentó esta mañana, pues se vaya a cumplir? Pues estará a disponibilidad de cuando lleguen las vacunas. Quiero continuar con el tema de esta invitación que se hizo a los rectores de universidades, que el ministro Ceballos hizo a rectores de universidades para que formen parte de esta vacunación en esta primera etapa, cuando no forman parte ellos de trabajadores de primera línea. Usted, como ex rector de la Universidad Central, ¿cómo ve esta carta de invitación? ¿Qué intenciones tiene el ministro de querer vacunar a la academia, a los rectores en esta primera fase, cuando no forman parte de esta primera línea? Bueno, sobre la primera parte y su comentario, mire, indudablemente que el ministro maneja también una situación bastante complicada, no aclara las cosas, se compromete permanentemente. ¿Quién en el Ecuador este momento puede creer que las cifras entregadas esta mañana o ayer en la tarde por el ministro de 200, ¿cuánto es? 20 millones 20 de millones. vacunas van a venir? Si todo lo demás no transparenta y no es capaz de decirle con exactitud al país cuánto va a invertir, cuál es la vacuna que van a traer, etcétera. Mire, si nosotros tuviéramos en este momento un gobierno que no se lava las manos y que culpa a terceros de todos los fracasos que tiene, tenga la absoluta certeza de que se habría declarado una emergencia sanitaria nacional y primero habríamos traído un número, aunque no el suficiente todavía, pero por lo menos 5, 10 millones de dosis. Y se puede utilizar, habría que utilizar a una cantidad enorme de personas que tenemos listas para promover la vacunación. Las facultades de medicina del Ecuador creo que en este momento tienen alrededor de unos 10,000 estudiantes. Ahí tiene usted personal para ponerle a vacunar, crear una serie de sitios donde 4 o 5 vacunadores estén atendiendo y se podría perfectamente se podría terminar esto en, diga usted, 8 o 10 semanas, habida cuenta de que cada inyección en promedio podría ocupar no más de 2 minutos. De tal manera que si tendríamos un gobierno absolutamente serio, preocupado por la salud de su país, esto habría transcurrido con normalidad. En cuanto a lo último que usted me pregunta, yo quiero felicitar a los señores rectores de las universidades que se negaron a recibir la vacuna y que dijeron con mucha sensibilidad, porque eso hace falta en este país en este momento. Primero a quienes están en la guerra, y en la guerra está el personal sanitario. Mire, día de, el día de ayer, a ver, la semana anterior murió un nuevo médico por COVID. El día de ayer ha fallecido una distinguida profesora universitaria de la Central con COVID. En estas condiciones, lo prioritario es atender al personal sanitario en su totalidad.
a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la policía, etcétera. Ellos son los que tienen la prioridad. Pero ¿qué prioridad pueden tener si no tenemos el número suficiente de vacunas? Se trajeron la primera vez 8,000 vacunas. Así es. ¿Y qué pasó? En la primera dosis se los fueron las 6,000 y para la segunda dosis ya no tuvieron, habida cuenta de que la recomendación de todos los fabricantes es un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda vacuna. Entonces, mire usted cómo desgraciadamente no se actúa con la responsabilidad que el pueblo del Ecuador exige de sus mandatarios. Muchísimas gracias, Edgar Samaniego, médico y ex rector de la Universidad Central, por justamente aclarar en un primer momento el tema de las vacunas pentavalentes, que justamente el combate de las fake news, de estas noticias falsas, pues lo debe realizar justamente desde el periodismo para que la ciudadanía tampoco malinterprete y que actores políticos no lo tomen y no lo capitalicen políticamente estas mentiras. Muchísimas gracias, Edgar Samaniego. Estaremos pues conversando en una próxima ocasión. Esperemos ya con buenas noticias con respecto al plan de vacunación. Muchas gracias. A usted muchas gracias.